quiero comentar sobre los datos de pobreza que recientemente acaba de anunciar el Coneval, donde nos dice que aumentó en cerca de 2 millones de personas el número de pobres entre 2012 y 2014. Este es un dato preocupante si tomamos en cuenta que cuando inició el gobierno de Enrique Peña Nieto se estableció que se realizarían una serie de reformas estructurales para que la economía mexicana creciera de nuevo a un ritmo aceptable y que se iban a mejorar los programas sociales a fin de que la pobreza se redujera. Estas cifras nos muestran que no se ha logrado y es un problema en realidad ya estructural del país, ¿no? Pasó la pobreza oficial de 55.3 millones de 53.3 millones a 55.3 millones. Estamos hablando que oficialmente se reconoce a cerca de la mitad, del 46% de pobres, pero adicionalmente pues hay un grupo poblacional que el Coneval le llama la población vulnerable, que no la consideran pobre porque en el método del Coneval, que es multidimensional, se necesita tener dos características. La primera es que tengamos un ingreso insuficiente para comprar una serie de bienes y servicios, y la otra es que además de ser pobre por ingreso, tengamos alguna carencia social en educación, en salud, acceso a los servicios de salud, seguridad social, vivienda. Y si tenemos esas dos condiciones, carencia y bajo ingreso, entonces somos pobres según el Coneval. Si nada más cumplimos una de las dos características, es decir, tenemos ingreso bajo o bien alguna carencia en algún indicador social, le llama pobre vulnerable. De eso estamos hablando, que en México hay 95 millones de personas que son pobres multidimensionalmente o bien población vulnerable que tiene carencia o ingreso bajo. Entonces estamos hablando de una población que solamente el 20% tiene cubiertas todas sus necesidades de acuerdo a los parámetros del Coneval. Nosotros aquí en el colegio, Julio Volvinic y yo, calculamos la pobreza con un método también multidimensional que Julio elaboró desde 1992 y que yo vengo trabajando con él desde mediados de los 90, finales de los 90. Y con este método nos resulta que México por primera vez rebasa los 100 millones de pobres. No es una cifra tan distinta con lo que finalmente el Coneval reconoce de carencia, 95 millones y 100 millones de pobres. Como comentaba, este problema es un problema estructural. No se ha logrado bajar la pobreza desde 1992 y desde los años 80, mediados de los 80, se empezó todo este proceso de reforma estructural, de apertura económica, de liberación de los mercados, y tenemos un problema muy serio porque esa estrategia no ha funcionado. México se ha quedado muy atrás en el mercado internacional, no ha podido competir con países como China, como India y otros países asiáticos. Y en fin, los programas sociales también han sido muy, fueron vendidos a la población con la idea de que focalizar la ayuda hacia los más pobres, eso ayudaría a mejorar la condición de pobreza. Y hemos visto que no es así, que cuando hubo reducción de pobreza en México, que fue antes de los 80, en los 70s y todavía a principios de los 80s, era una política social que no estaba focalizada, sino que creaba derechos. Se creaba el derecho a través del trabajo, ¿verdad?, a la seguridad social y a la salud. Entonces, una persona que tuviera un trabajo formal, pues entonces tenía estos beneficios. Ahora se ha detenido la promoción y la exigibilidad por parte del Estado de que los empleos tengan esta seguridad social. Ahora la informalidad es lo que caracteriza el mercado laboral
Y además, el otro dato preocupante es que todo este gasto focalizado se ha dirigido mucho a las áreas rurales y, sin embargo, las personas que han estado en este programa de oportunidades, que ahora se llama Prospera, finalmente tampoco han mejorado su condición de vida, han mantenido su situación de pobreza. Es para lo único que han servido los programas sociales, para contener esta caída brutal de los ingresos. En materia económica, el salario se ha utilizado como forma de controlar la inflación. El salario no se ha permitido que aumente, ¿verdad? Siempre está aumentando por debajo de la inflación. Entonces, continuar con esa política social lo que está haciendo es que está reduciendo el mercado interno y por lo tanto, pues la economía tampoco puede crecer a través de factores internos, que sería una mayor demanda por parte de la población. Estamos también, por parte del gobierno, se está impulsando una política social para pobres y se considera que tienen cubiertas sus necesidades con realmente situaciones que son falsas. Por ejemplo, el Coneval considera que las personas que están en el programa de 68 años y más, en el de adultos mayores, que reciben una pensión de más de 500 pesos, 600 pesos al mes, tienen cubierta la necesidad de seguridad social. Con 500 pesos no se alcanza a cubrir ninguna necesidad, ni siquiera la de la línea de pobreza por persona del propio Coneval, y sin embargo ellos consideran que ya, y lo hacen igual como las personas que, como si en la misma situación de bienestar que los ministros de la Corte, por decir. Entonces, ellos que ganan eso, digamos que se jubilan con pensiones millonarias, pues tienen cubierta su necesidad de seguridad social como las personas que están en este programa federal. México tiene que cambiar, ya es hora, no se puede seguir con esta política económica y viene una situación todavía más grave porque el precio del petróleo continúa bajando, el peso se está devaluando y pues no se están generando empleos internamente. El panorama de México es realmente preocupante. Mucha gente que supuestamente tiene empleo, en verdad está en una condición de precariedad. Estamos en una bomba de tiempo porque las carencias sociales con el envejecimiento de la población van a seguir aumentando y de manera acelerada.